Ellos son los directores de Alfa en español de la ciudad de Denver. Estuvieron con nosotros ayer en un seminario fabuloso sobre lo que es Alfa, lo que es la evangelización, el discipulado, y la verdad que quedamos muy contentos con todo lo que Dios nos indicó, nos habló y nos orientó de cómo podemos hacer mejor un trabajo para ser más efectivos en el proceso de la evangelización. Yo he invitado a ellos para que nos acompañen en esta tarde, para que nos compartan la palabra, pero vamos a darle primero lugar a la dama, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé cómo es en España, pero es que ella es española, es del Barça, ¿verdad? De Barcelona, y él es cubano, pero ya con acento español. Vengan para acá, los vamos a presentar y como los recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a dejar que Lidia nos salude esta tarde. Bueno, pues es un privilegio muy grande conocerles. Ya tengo caras familiares de ayer, pasamos un rato muy agradable y una bendición muy grande. Y bueno, como decía nuestro hermano pastor, soy de España, de la ciudad de Barcelona. Llevamos casi 26 años casados y tenemos dos hermosos hijos. Nuestra hija está ahora en la China, ella se graduó hace un año de su college y fue llamada a misiones y está allí por un año y se nos va a casar pronto con un americano. Pero bueno, aquí estamos. El nene termina este año, también está haciendo misiones y está en Georgia. Entonces nada, estamos un poco repartidos, pero contentos de que el Señor en su misericordia, aunque estamos separados, pero nos está bendiciendo y nos está usando en diferentes lugares y ese es el propósito. Nos sentimos muy privilegiados del llamado de Dios. No es fácil, pero sabemos que Dios está con nosotros, nos respalda. Y no es nuestro ministerio, sino es el ministerio de Dios. Y sabemos que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es una gran responsabilidad, pero es de Dios, no es nuestro. Por tanto, aquí estamos para servirles y les bendecimos en el nombre de Dios. Muchas gracias. Yo creo que tengo un micrófono mágico. Sí, tiene el micrófono mágico. ¿Se me oye? ¿Estoy conectado? Sí. Bueno, ahora me voy un poco. Bueno, hermanos, es un placer inmenso poder estar aquí con ustedes. Nuevamente, así como muchos de ustedes vinieron ayer a nuestro seminario sin saber a lo que venían, y es un paso de gran fe, es un paso de gran fe ustedes invitarme a predicar sin saber si soy bueno o no. Espero no aburrirles. Entonces hoy vamos a estar hablando del libro de Jonás. Entonces les voy a dar un tiempito para que busquen el libro. Está al final, es el octavo libro antes del final del Antiguo Testamento. El libro de Jonás es uno de los libros de los profetas menores. Entonces yo quiero saber de aquí cuántos han leído todo el libro de Jonás alguna vez. Como 5 personas, nada más. El libro de Jonás es muy corto, tiene solo 48 versículos y es el libro de los profetas el más popular. Es el único que se ha colado dentro de la culturilla secular. ¿Y saben por qué, no? ¿Por qué? ¿Cómo? Por la historia del pez. Dentro de todos los profetas, el único que se ha metido así dentro de los dibujos animados, las caricaturas, todo es el libro de Jonás. Veo que todavía algunos están buscando, entonces vamos a seguir dando un poquito de información. El libro de Jonás se escribió alrededor de 800 años antes de Jesucristo. Y Jonás fue un profeta en el reino del norte de Israel. Israel tuvo una guerra civil y el reino se dividió. Y entonces un reino quedó en el sur, el reino de Judá,
que siguió más o menos a Dios durante varios centenares de años, pero el reino del norte siempre fue mal y se apartó de Dios desde el principio. Y Jonás fue uno de los profetas que predicó en ese reino del norte, y en un paréntesis, uno de los pocos paréntesis donde más o menos hubo un poquito de calma, un poquito de paz. Y nos dice el libro de Segundo de Reyes que Jonás fue un profeta que profetizó algo bueno, un tiempo de estabilidad y un tiempo de seguridad de las fronteras, y Dios respondió. Por lo tanto, era un hombre con una cierta aura de éxito. En su tiempo vivía tranquilo, vivía bien, tenía su vida acomodada con el favor del rey, y estaban las cosas bien, hasta que Dios viene a estropear su mundo perfecto. Jonás es muy importante también porque es el único profeta menor, y cuando hablamos de los profetas menores no es que tengan menor importancia, sino que escribieron libros muy cortitos, cuando hay otros profetas como Ezequiel o Isaías o Jeremías que tienen libros muy largos. Hay unos profetas que escribieron muy poquito, parece que estaban más en la calle y escribían menos, un poquito como yo, que estoy mucho en la calle y entonces escribo poco. Entonces ellos escribían poquito, pero Jonás es el único profeta menor que el Señor Jesús cita dentro de sus predicaciones. Entonces eso le hace muy importante. También es diferente a todos los demás profetas menores, porque los demás profetas menores, lo que tenemos escrito de ellos eran sus discursos, lo que ellos enseñaban, los que ellos hablaban. Sin embargo, en Jonás tenemos muy poquito de su discurso, ya verán que no es casi nada, y lo que se centra el libro de Jonás, a diferencia de los demás, es en la historia del mismo profeta, es el cuento de lo que le ocurre a él en su vida. Hay mucha gente que se ríe del libro de Jonás y dice, es una bobada, es imposible que pueda ser y que pueda ocurrir. Dijo Billy Graham una vez, dice, yo no tengo ningún problema en creer que a Jonás se lo tragara un pez. Y no tendría ningún problema en creer que fuera el mismo Jonás el que se tragara el pez. Porque cuando Dios entra en juego en la fotografía, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. Y otro escritor cristiano, Thomas Carlyle, dice, el problema nuestro es que hemos pasado demasiado tiempo pensando qué es lo que ocurre en el vientre del pez. Y hemos pasado muy poco tiempo pensando qué es lo que ocurre dentro del corazón de Jonás. Entonces, ¿ya están todos en el libro de Jonás? Bueno, pues miren, vamos a darnos la libertad de, como es un libro tan cortito, vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo todo. ¿Listos? ¿Tienen sus Biblias? Bien, aprieten el embrague. Vamos a poner la primera, la segunda y la tercera. Vamos para allá. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para ver, para que sepamos por causa de quién
nos ha venido este mal? Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo:
Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Cómo nos bendice, cómo nos sorprende, cómo a veces nos hace hasta reír, viendo nuestra propia ridiculez, que nuestro pecado a veces nos convierte en payasos delante de la vida. Oh Dios, te pedimos que hoy tú nos hables a través de esta historia, a través de este texto. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú atornilles esta palabra en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Lo que voy a compartir con ustedes es un mensaje que a mí me tocó hace muchos años de un profesor mío. El gesto principal, pero es algo que para mí ha sido muy importante en mi vida. La vida y la historia del profeta Jonás. El profeta Jonás es un hombre contradictorio. Su vida es un sinfín de contradicciones. Parece que va por aquí y de pronto se va por allá. Y parece que va a reaccionar así y de pronto reacciona de la otra manera. Parece
que algo le va a gustar y de pronto le ofende, y parece que algo le va a ofender y de pronto es lo que más le gusta. Las contradicciones de Jonás, vamos a mirar 3 de ellas en esta tarde. La primera contradicción es que Jonás es un hombre que está fuera de contacto con su entorno. Jonás está fuera de contacto con aquello que le rodea. Es un hombre que duerme. Aparece en el libro durmiendo. En el versículo 5 lo encontramos durmiendo. Nada más en el versículo 2, Dios le tiene que decir que se levante. Lo tiene que despertar y zarandear. Levántate y pregona. Es un poco como mi mamá por la mañana, cuando iba al colegio. Levántate, que ya toca, que ya toca. El capitán le tiene que despertar y levantar otra vez. Y luego en el capítulo 4 al final lo encontramos nuevamente a la que puede cesteando. Dicen que la siesta la inventamos nosotros, no es verdad, la inventó Jonás. Jonás desobedece y se aleja de Dios. Dios le manda a ir a Nínive 1000 kilómetros al noreste de Israel, y él toma y se va al oeste, al este, se va al este, estoy haciéndolo al revés para ustedes, se va 2000 kilómetros al este, a Tarsis, al sur de España, para escaparse. Se va a Marbella, a la Costa del Sol, porque él lo que quiere es descansar. Y Nínive no le apetece absolutamente para nada. Nínive era la capital de los asirios. Y Jonás tenía sus razones. El pueblo asirio era conocido por su gran crueldad. Por nuestro trabajo y ministerio hemos podido ir a Londres muchas veces y me encanta el Museo Británico. Y hay una sección en el sótano donde hay frisos y paredes enteras de los templos asirios, donde cuentan ellos por medio de sus dibujos y sus esculturas cómo eran sus conquistas y cómo ellos llegaban a las ciudades y las conquistaban. Y es algo terrible cuando uno se pone a ver con cuidado y con calma esos dibujos y ve cómo ellos iban y rajaban a la gente y rajaban a las mujeres y decapitaban a la gente y los agarraban y los tiraban por las murallas de arriba para abajo. No tenían piedad de nadie. Dicen que el pueblo asirio era un experto y un pueblo encantado con la tortura. Les encantaba torturar a la gente y hacerla sufrir. Y era una amenaza constante para Israel. Y Jonás no quiere ir allá, aunque Dios se lo mande. Irónicamente, se va a Jope y compra un pasaje y se va en la dirección opuesta a la Costa del Sol. Sin embargo, en ese lugar, en Jope mismo, es donde Dios llama al apóstol Pedro nuevamente, después de 800 años, a predicar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos. 800 años después de esta gran oportunidad que Dios le había dado a Jonás. Jonás está desinteresado en los demás. Jonás tiene un interés, y ese interés se llama Jonás. No hay otro, no hay otro. Jonás no se afecta por nada, es una persona impasible. Lo único que le afecta es él mismo. Pide la muerte en 4 ocasiones en este corto libro. Y cuando tiene la ocasión de morirse, enseguida se pone de rodillas y le empieza a pedir a Dios: sálvame, sálvame, sálvame. Jonás es la ilustración de un poema de la escritora Dorothy Sellers, que dice así: esta generación no ama nada, esta generación no odia nada, esta generación no cree nada, esta generación no tiene expectativa por nada, esta generación no tiene esperanza de nada, esta generación no se manifiesta contra nada, y la única razón por la que esta generación vive es porque no tiene nada por lo que morir.
A ella se une el escritor puertorriqueño Palés Matos, que grita: «Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada». Nínive y sus 120.000 habitantes no significaban nada para Jonás. Jonás vivía sin ningún motivo para vivir. Y por lo único que Jonás no moría es porque no tenía nada suficientemente grande por lo que morir. Para Jonás, su comodidad era lo único importante. Él quería vivir en Samaria y que lo dejaran de líos y de problemas. Jonás no podía aceptar que ni el hogar, ni la familia, ni el trabajo, ni el jardín, ni su vivir diario eran algo temporal, porque todo en esta vida es temporal, nada dura. Y le repateaba que Dios rompiera su comodidad y le llevara a un plan, a un esquema que era mucho más mayor de lo que él estaba dispuesto a asumir. Estamos en contacto con nuestro entorno, estamos en contacto con la gente que nos rodea, estamos en contacto con nuestros vecinos, estamos en contacto con nuestros familiares, estamos en contacto con nuestros compañeros de trabajo. O simplemente nos hemos hecho unas fotografías de cómo está la gente para que no nos molesten a nosotros y poder mantener nuestro reducto de comodidad. ¿Dónde estamos? Estamos en contacto con nuestro entorno. Jonás no tan solo estaba fuera de contacto con su entorno, sino que estaba totalmente fuera de contacto con su mensaje. Estaba despegado del mensaje que él compartía. Sabía que Dios era un Dios de misericordia. Dice: tú eres Dios clemente y misericordioso. Pero en el fondo no lo sentía, no sentía absolutamente nada. Su línea del corazón era una línea plana. Ora por misericordia en el capítulo 2, pero deplora esa misma misericordia de Dios simplemente en el capítulo 4. Su mensaje no es un mensaje genuino. El mensaje de Jonás es Jonás mismo. Jonás es una farsa de persona, es falso, es un payaso. Parece que habla de Dios, pero en realidad de quien está hablando es de sí mismo. El mensaje de Dios tiene que ser el mensaje de Jonás, y Dios se tiene que acomodar a Jonás y a sus deseos. Es Dios, es el mismo Dios el que se tiene que ajustar. Dice: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Jonás sigue a un ídolo, y ese ídolo se llama Jonás. En el siglo XVIII vivieron dos hombres muy importantes, muy interesantes. Vivieron también en el mismo lugar, coincidentemente, y los dos cambiaron la historia del mundo. Uno se llamaba David Hume. David Hume ha sido uno de los grandes filósofos de la historia y uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía. Se le llama el padre del empiricismo, que básicamente es una forma de pensamiento que dice que lo que tú no ves con tus ojos, lo que tú no experimentas, y él abre camino para la ciencia. Lo que no se puede experimentar, lo que no se puede tocar, no se puede creer, no existe, no es algo de lo que yo me pueda fiar.
y era un hombre increíblemente famoso y muy respetado en su tiempo. Paralelamente a él, vive en el mismo tiempo y también alrededor de Londres, aunque luego sale a hacer misión, un hombre que se llamaba George Whitefield. George Whitefield es uno de los padres del gran avivamiento del final del siglo XVIII. Fue el gran avivamiento primero que hubo en la iglesia, que cambió muchas cosas y llevó a miles y millares de personas. Empezaron denominaciones, empezó a crecer la iglesia. Whitefield era un hombre sencillo, un hombre muy pobre, que quedó huérfano de muy joven y tuvo muchos problemas y mucha dificultad para poder estudiar. Pero desde muy pequeño Dios le llamó y le tocó, y él siguió a Dios con todo lo que tenía. Dicen de él que era un hombre fascinante, un hombre con poca apariencia y no muy agradable. Tenía una carita redondita, un poquito como un cochinito, como un cerdito. Pero un hombre muy capaz. Escribió, dicen, que alrededor de 5.000 sermones en su vida. Imagínense, para predicar 5.000 sermones. Dicen que cuando él predicaba, se juntaban multitudes y tenía una voz tan potente que la gente le escuchaba sin micrófono. Yo no sé cómo lo haría, porque yo soy incapaz. Pero dicen que el conteo mayor de su gente cuando él predicaba llegó hasta 30.000 personas. Y dicen que le escuchaban claramente. Una mañana David Hume se levantó a las 5 de la mañana, como hacía muchas veces, y salió, se vistió y salió disparado a la calle a las 5 de la mañana, caminando a toda velocidad por Londres. En una esquina se topó con un hombre y chocaron y se cayó al suelo, se tuvo que levantar, y cuando el otro lo ayudaba a levantar, le dice: David, era un amigo suyo, pero ¿qué haces tú con esta velocidad, con esta prisa a las 5 de la mañana? Y dice: es que tengo que caminar 20 millas para escuchar a George Whitefield. Dice: ¿tú a esta mañana corriendo, caminar 20 millas? Dice: sí, lo hago muy a menudo. Y a escuchar a George Whitefield. Pero si tú no crees en nada, ¿cómo es que lo vas a escuchar? Dice: no, yo no creo nada de lo que él dice, pero él sí lo cree y yo lo quiero escuchar. Estamos en contacto con nuestro mensaje. ¿Creemos nuestro mensaje de verdad? Jonás se levanta, le toma un día de camino en esa ciudad y lo más que hace es, con los hombros caídos, con el cuello caído, decir a la gente: Dios va a destruir esta ciudad, arrepiéntanse, porque él no sentía absolutamente nada. Estaba fuera de contacto con su mensaje. Dicen del predicador Moody que la gente acudía para oírlo predicar del infierno, porque cuando él hablaba del infierno tenía que parar varias veces su sermón porque se ponía a llorar, en contacto con su mensaje. El profeta Eliseo tenía un ayudante, se llamaba Giesi. Un día viene un general de Siria a que Eliseo le sane, y Eliseo le sana, y el general le quiere pagar, y Eliseo dice: no, esto es un ministerio, esto no es un negocio, yo no necesito que usted me pague nada. Y el general se marcha. Giesi le dice al general, a Eliseo: ay, tengo que hacer unas cosas, tengo que arreglar unos asuntos, enseguida vuelvo. Y sale corriendo detrás del general y le dice: mire, general, mi amo ha cambiado de idea y necesita que le dé algo, porque ahora van a venir unos profetas y los tiene que alimentar, y si puede, pues, sí, toma lo que quieras. Y le da un poquito de plata, un poquito de oro, unos vestidos caros y todo eso, ¿no? Y Giesi se va y lo esconde en su tienda. Y luego se quita el polvo y se va y aparece delante de Eliseo. Y Eliseo le dice: Giesi, ¿dónde estabas? Y Giesi, supongo que temblando, dice: nada, me fui por ahí, me fui a tomar un café y
y nada, 4 cosas que tenía que resolver. Y Eliseo le dice, Giesi, me estás mintiendo, porque cuando tú estabas con el general Naamán, mi corazón estaba contigo. Y desde luego algo del corazón de Eliseo había ido con Giesi, pero algo del corazón de Eliseo había muerto en el corazón de Giesi. ¿Tenemos el corazón de Dios o simplemente algo del corazón de Dios ha muerto? Y cuando compartimos el mensaje estamos más preocupados, como Jonás, de nosotros mismos y no del mensaje de Dios que Él nos ha dado y de la gente a la que compartimos. ¿Qué haces tú hoy para mantener el mensaje de Dios fresco en tu vida? ¿Te mantienes cerca de su palabra? ¿La estudias? ¿La meditas? ¿Pides a Dios que te hable cada día a través de ella? ¿Compartes tu palabra con las personas y preguntas y dices, oye, ¿tú qué piensas de esto? O mira lo que Dios me ha compartido. ¿Compartes el mensaje con personas que no lo conocen? Y dicen, mira lo que Dios me ha hablado hoy. Estamos en contacto con nuestro mensaje. Un hombre fuera de contacto con su entorno, fuera de contacto con su mensaje, pero sí en contacto con una cosa. Y la cosa con la que Jonás estaba en contacto era con su comodidad. Jonás solo se preocupaba por él y por su comodidad. El descanso era una prioridad altísima. Era un hombre que hoy, si estuviera viviendo hoy mismo, estaría cada día buscando ofertas de cruceros y resorts y viajes all inclusive. Tan importante era su comodidad que en el versículo 4:8 se atreve a levantar su puño a Dios y decirle, ¡maldito seas! Porque has matado la calabacera que me daba sombra. Y ahora el sol me molesta. Los términos para Jonás estaban invertidos. Si Jonás estaba contento, Dios tenía que estar contento. Y si Jonás estaba molesto, Dios se tenía que molestar. La gloria de Dios no significaba nada para Jonás. La gloria de Dios produce felicidad, pero es una felicidad distinta. No es una felicidad superficial. Es una felicidad que cuando exaltamos a Dios y lo ponemos en su trono, algo ocurre dentro de nosotros, que a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, a pesar de las injusticias, hay algo dentro que brilla. Pero Jonás buscaba el brillo de lo de fuera. Y todos sabemos que no es oro todo lo que reluce. Jonás no había leído las palabras de Job que dice en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dicen que se encuentran 2 hombres en el pueblo y le dice uno, oye, ¿sabes la última noticia? Y dice, no, ¿qué ha pasado? Y dice, bueno, don Isidoro se murió. ¿Don Isidoro? Pero si era el hombre más rico del pueblo, ¿cómo es que se puede haber muerto tan pronto? Y dice, pues mira chico, a todos le llega su tiempo y se murió. Y dice, oye, ¿y cuánto dejó? Y dice, hombre, no lo sé, pero yo creo que lo dejó todo. Todo. Porque de este mundo no nos podemos llevar absolutamente nada.
Jonás tenía muy buena teología, pero tenía una pésima aplicación. Jonás estaba seguro, convencidísimo de la bondad de Dios, hasta que era anormal. Tanta fe tenía que era una persona anormal. Porque alguien que le puede decir a los marineros del barco, miren, tírenme al agua, que así se calmará el mar y se arreglará su problema. Porque él estaba convencido de que Dios haría algo. No sabía el qué. Él sabía que Dios era clemente y misericordioso. Pero cuando llegaba al momento de aplicar esa bondad de Dios, esa teología, Jonás estaba equivocado. Y dice que oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Puede que nosotros tengamos buena teología y puede que tengamos mucha fe, pero puede que la estemos aplicando mal y queramos torcer el brazo de Dios en nuestra propia conveniencia y que la gloria y la magnificencia de Dios se tengan que enfocar solamente en nosotros, como si fuéramos la estrella de Hollywood y ese foco nos tuviera que enfocar nada más a mí y lo demás quedara en la oscuridad. No se preocupaba en el barco, no se preocupaba en ningún lugar. Sin embargo, le molesta cuando las cosas no salen como él quiere. No le preocupan ni las personas, ni los animales, ni nada más, tan solo su cabeza. Le incomoda y se aira cuando la bondad de Dios no está de su lado. En el año 1813 también en la isla de Inglaterra, al norte, en Escocia, nació un hombre muy importante en la historia del mundo. Se llamaba David Livingstone. Dicen que de pequeñito se sentaba en las rodillas de su papá y su papá le contaba historias misioneras. Escribe de muy joven en su diario esta oración: envíame donde sea, tan solo ven conmigo. Pon cualquier carga sobre mí, tan solo sosténme. Átame con cuerdas, pero cuerdas que me liguen a tu servicio y a tu amor. Y seguidamente escribe que él siente que Dios le responde así: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Unos años más tarde escribe esta frase: el espectro fantasmal del humo de 1000 aldeas bajo el sol del alba ha prendido en mi corazón. Tengo que ir a África. Y toma a su esposa, a sus hijos, se montan en un barco, llegan a África y se adentran donde ningún hombre blanco jamás se había atrevido, al África profunda. Pero la situación era tan difícil, tan complicada y tan peligrosa que le dice a su esposa: Mary, mejor vuelves a Escocia y yo me reuniré contigo en breve. Pero el tiempo pasa, no era fácil moverse, no era fácil viajar. Y durante esos años que están separados, David Livingstone escribe las cartas más tiernas y más acogedoras de amor hacia su esposa y hacia sus hijos. Al final encuentra un paréntesis en el que puede volver y tiene que volver por la enfermedad. Vuelve a Inglaterra y cuando el barco está atracando en el puerto, le llegan noticias de que su papá acababa de morir. Y nunca puede contarle a su papá de vuelta las historias misioneras que él mismo había vivido. Cuando llega a Inglaterra, a Escocia, y a Inglaterra
se entera de que se ha convertido en una celebridad. Sus cartas, con sus descripciones de los lugares, con sus descubrimientos, descubre el nacimiento del río Nilo. Todo es fascinante para la gente que está queriendo aprender más del mundo. Y lo empiezan a invitar de las universidades para que hable y les explique cómo es el corazón de África. Y la gente se pone en pie cuando entra ese hombre y empiezan a aplaudir, pero de pronto se espantan, porque lo que entra por esos pasillos no es el David Livingstone que la gente esperaba. Es un monstruo, con la cara rasgada, con un ojo que se le ha salido por una rama de un árbol, la piel totalmente requemada por el sol y un hombro descolgado por el ataque de un león. Pero aún así la gente le escucha y le aplaude y le cree a la personificación de la fealdad. A los meses, un día escribe en su diario que le habla a su esposa Mary y le dice: Mary, el espectro fantasmal del humo de 1000 aldeas bajo el sol del alba ha vuelto a prender en mi corazón. Tengo que volver a África. Y Mary le dice: vuelve a África, yo me reuniré contigo en breve. En el año 1862, Mary toma un barco, deja a sus hijos ya un poco mayores situados y vuelve a África a reunirse con su esposo. Pero nada más llegar, contrae la malaria muy fuerte y en 27 de abril de 1962 Mary muere y Livingstone la tiene que enterrar en África. Dicen que junto a su tumba llora desconsolado y llora y llora y llora. Y escribe en su diario que mientras estaba llorando junto a la tumba de su esposa, oye una voz que le dice: he aquí, yo estoy contigo hasta el fin. Vuelve nuevamente y se adentra al corazón de África y sigue compartiendo el Evangelio. Ya es muy mayor, está muy enfermo y totalmente plagado por la malaria. Necesita sus medicinas desesperadamente, pero alguien con gran crueldad le roba las medicinas y las destruye. Él no le queda nada más que hacer, sin contacto con la vida civilizada que se entiende en aquel tiempo, se pone a orar y dice: Dios, sé que es imposible, pero haz un milagro, que alguien me traiga las medicinas, si no, no podré seguir adelante. Sufriendo dolores y fiebres indescriptibles, su trabajo queda paralizado. Sin embargo, al muy poco tiempo, de pronto viene una expedición y él, sorprendido, ve una cara blanca. Alguien que le dice: disculpe, ¿es usted David Livingstone? Era el periodista Henry Stanley, que llevaba meses vagando por África, enviado por su periódico, para encontrar a Livingstone, del cual hacía meses y meses que no se sabía nada, y el periódico le había mandado para que hiciera un reportaje que iba a ser el bestseller de toda la década. Stanley le dice: antes de que comencemos a escribir sus historias, tengo que decirle dos cosas. La primera es que yo soy el ateo más grande que camina sobre la faz de la tierra, así que no intente convertirme. La segunda es que alguien me ha dado estas medicinas para usted. Yo no sé si usted las necesita o no, pero aquí están. A los pocos meses, el ateo más grande que caminaba sobre la faz de la tierra caía de rodillas a los pies de Jesús. Queda poco tiempo, pasan unos meses y David Livingstone, ya muy mayor, le dice a su ayudante Susie, su ayudante local, negro, le dice: Susie, no me encuentro muy bien,
necesito ir a mi choza y estar con mi Señor. Acompáñame. Y Susie le lleva a su choza. Y David Livingstone, con la ayuda de su criado, de su ayudante, se pone de rodillas y se pone a orar a Dios. Susie, déjame solo, necesito estar a solas con mi Señor. De rodillas ora y Susie le espera fuera de la choza 1 hora. Y Livingstone sigue orando. Pasan 2 horas y Livingstone sigue orando. Pasan 3 horas y Livingstone sigue orando y Susie se empieza a preocupar y le dice, Buana, ¿estás bien? Y Livingstone no contesta, sigue orando. Buana, ¿estás bien? Livingstone sigue orando. Al final Susie entra dentro de la aldea y le toca en el hombro. Buana, ¿estás bien? Livingstone cae de lado, desplomado. Totalmente en contacto con su entorno, totalmente en contacto con su mensaje y totalmente fuera de contacto con su comodidad. Tenemos hoy 2 opciones que Dios nos plantea: o seguir el modelo de Jonás, o seguir el modelo de David Livingstone, que no es nada más que el modelo de Jesucristo, que estuvo tan en contacto con el mensaje que el evangelista Juan le llama la palabra de Dios hecha carne. Tan en contacto con su entorno que es el único que se atreve a abrazar al leproso, a tocar a la mujer enferma, a tocar al muerto para levantarle de su lecho. Y tan fuera de contacto con su comodidad que nos dice Pablo que deja su gloria para venir a estar con nosotros. Que nos dice Lucas que nace y lo depositan en la madera dura de un pesebre y muere clavado en la madera dura de una cruz. ¿Qué modelo quieres seguir hoy? ¿El modelo de una farsa, de un payaso, o el modelo de un rey con toda su gloria? Vamos a tomar un tiempo en silencio y orar a Dios. Y si alguien necesita oración en privado, puede pasar al frente. Si alguien quiere hablar con Dios de alguna forma, puede pasar. Pero estemos en silencio, los ojos cerrados, por favor, para mantener la intimidad de cada persona. Oremos a Dios. Señor, venimos ante ti hoy. Con el deseo de que tú nos hables, de que tú nos corrijas, de que tú nos llames la atención como tú necesites. Que tú nos des ideas y creatividad para poder estar más en contacto con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con aquellos que como Nínive se están hundiendo, a pesar de que parece que son los ganadores, que son los que lo tienen todo, pero se están hundiendo. Van a la muerte, al infierno, a la destrucción. Señor, hoy venimos ante ti a pedir que tú nos acerques a tu mensaje. Señor, nos arrepentimos y reconocemos que hemos sido fríos, que hace tiempo que no hemos llorado por ese mensaje,
que no hemos reído ante esas palabras, que no nos han hecho palpitar en nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que tú nos des creatividad y nos des constancia y consistencia para mantenernos cerca de ese mensaje. Y Dios nuestro, ¿qué decirte del apego que tenemos a nuestra comodidad? ¿Cuántas veces hemos sacrificado cosas y personas por no sacrificarnos a nosotros mismos? Porque nos gustan las cosas. Señor, ayúdanos a tener un corazón blando y una mente avispada para saber cuál es tu voluntad con respecto a las cosas. Señor, muchos de nosotros, quizá todos, somos aquí emigrantes y hemos sufrido necesidad y hemos pasado días sin comida, con poca comida y noches que no sabíamos ni dónde íbamos a dormir. Y a veces contrarreaccionamos a eso y decimos como en lo que el viento se llevó, jamás volveré a pasar hambre, jamás volveré a tener necesidad de esto, de aquello. Oh Dios, cuánto tenemos que aprender todavía de ti, de cómo tú te despegaste de lo que más querías, de nuestro Señor Jesús, para dárnoslo a nosotros. Queremos, Señor, despegarnos de nuestra comodidad y estar dispuestos a dar lo que tú nos pidas. No necesitamos ser héroes falsos, héroes inventados, pero queremos, Señor, ser héroes obedientes. Ven, Espíritu Santo, y ministranos a cada cual, conforme a nuestra necesidad. ¿Hay alguien que necesite hoy entregarse a Jesús? ¿Hay alguien que no lo haya hecho y quiera hoy decir, Señor, yo te quiero servir a ti con todo? No entiendo mucho, no sé lo que costará, pero yo quiero seguirte a ti. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiera hoy decirle a Jesús, no he estado haciendo las cosas bien? He estado siendo un pequeño Jonás. Me arrepiento. ¿Hay alguien para poder orar por usted? Oremos. Padre Santo, muchas gracias por ese tiempo con tu palabra y pedimos que tú la utilices para vivificar tu mensaje, nuestro amor por la gente y nuestro despego hacia las cosas. Que aprendamos más a amar a las personas, a amarte a ti y a utilizar las cosas y no al revés. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y esperamos vernos en junio en el taller. No se olviden, estaremos mi esposa y yo dando un taller sobre nuestro curso para la familia, el curso de padres y el curso de matrimonios. Vengan a la conferencia, no dejen perder, márquenlo en su agenda. Si ustedes lo marcan ya, va a ser mucho más fácil que puedan venir que si no lo marcan. Que Dios les bendiga.